Estamos todos conectados, bienvenidos nuevamente, te saluda el ingeniero Alex Cárdenas, qué gusto tenerte en esta jornada de capacitación. Ya estamos en el módulo 2. Te felicito realmente si has estado siguiendo el primer módulo donde hablamos de los primeros 4 pasos del proceso de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Esta nueva normativa que ha salido de la directiva 002 que nos va a ayudar a entender las prioridades que tenemos que realizar también como especialistas para siempre estar garantizando un lugar seguro y saludable. Como les comenté en el primer módulo, el propósito de este curso y el propósito es reducir la accidentabilidad en el país en el sector construcción, poder ayudar como especialistas, poder contribuir a que exista menos accidentes de trabajo y que los lugares sean más seguros y saludables. En ese propósito te felicito realmente por estar invirtiendo este tiempo. Quédate hasta el final porque primero vamos a conversar sobre 3 problemas importantes que tienen los sistemas de gestión de seguridad y salud en el primer bloque que nos habla la normativa. No solamente vamos a hablar de la normativa, vamos a hablar también de situaciones que ha debido de incluir o mejorar para futuros lanzamientos de requisitos. Así que quédate hasta el final porque también como parte de este recorrido te voy a compartir este material para que tú sigas creciendo profesionalmente de manera libre, de manera gratuita. Lo más importante es que lo apliques en tu lugar de trabajo. El primer módulo, recuerden ustedes que vimos los primeros 4 pasos, ¿sí? Aprendimos los primeros 4 pasos de cómo es que se da el proceso de fiscalización y qué puntos importantes tenemos que considerar. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas primero antes de esta directiva y está en nuestro canal de YouTube. Y en este módulo vamos a ir directamente ya a uno de los puntos que comentábamos en el primer bloque, ¿no? Culminamos el primer módulo entrando al bloque del anexo 3, donde ya nos habla de cómo deberíamos llevar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué es lo que va a fiscalizar la autoridad si toma en cuenta el anexo 3. Entonces, en este módulo vamos a poner bastante énfasis en este primer bloque que es el 1.1 y vamos a hablar no solamente del Comité de Seguridad y Salud, sino también de lo que se va a revisar al supervisor y particularmente, tratándose del tema de construcción, del Comité Técnico de Coordinación en Seguridad y Salud. Y antes de iniciar con el anexo 3 y los puntos que la autoridad va a fiscalizar, queremos dialogar un poco y conversar sobre estos problemas que hemos visto a lo largo de estos años que hemos podido acompañar a comités de seguridad y salud. Si nosotros no entendemos esta problemática, no vamos a entender las prioridades y por qué solicita esto la autoridad. Uno de los primeros puntos críticos en la conformación del comité y en el funcionamiento del comité sucede que hay, en algunos casos, conflictos de intereses de los representantes de los empleadores o también de los trabajadores. Esto quiere decir que muchas veces las decisiones, cuando existe este problema, no puede ser beneficioso para la seguridad y salud. En muchos casos, este conflicto de intereses podría inclusive originar que no se aprueben recursos o que no se priorice cierto levantamiento de alguna condición insegura. Es por eso que la normativa y la ley 29783 nos da una serie de requisitos para poder reducir este riesgo y obviamente mejorar en el funcionamiento, que es lo que se busca del Comité de Seguridad y Salud. Si no existe una participación, una consulta, un comité libre de conflicto de intereses, puede originar un problema finalmente cuando se conforman los comités. Otra problemática que se observa bastante es que se conforman comités de seguridad y salud, sin embargo lo descuidan, piensan que el comité va a funcionar sin un entrenamiento, sin una capacitación. Muchas veces los que son elegidos es la primera vez que conforman en el comité. Tanto representantes de empleador como de trabajador suelen carecer de capacitación necesaria para desempeñar sus funciones. Entonces, si este primer problema no lo abordamos en la planificación,
es muy probable que estemos siempre como especialistas también luchando por hacer todo nosotros en la obra o hacer todos nosotros de seguridad y salud, cuando tenemos un ente rector que es el que debería también liderar estos temas. Así que una problemática que hemos visto es también la ausencia de capacitación y o capacitaciones que no están especializadas para las funciones del comité. Estos puntos, si bien es cierto, son problemáticas, pero creo importante conversar sobre este tercer problema. Y creo que puede conllevar también a cómo está el funcionamiento de algunos comités. El tema de la autonomía. El Comité de Seguridad y Salud muchas veces, en algunos casos, no tiene autonomía para realizar su trabajo de manera independiente. Obviamente, esto puede deberse no solamente a una presión de los empleadores por, por no facilitar justamente un espacio, los recursos, el tiempo para que hagan sus funciones, pero también puede deberse a la falta de voluntad de los trabajadores de participar activamente. Ha habido casos donde el mismo trabajador, los mismos representantes, pues están súper enfocados en su día a día, no tienen la conciencia que han sido elegidos por los trabajadores y por el empleador para garantizar la vida, la protección de la salud, las condiciones adecuadas en el lugar de trabajo, que es parte también de sus responsabilidades, y no han tomado la debida conciencia y simplemente hay una falta de voluntad de reunirse, de capacitarse, de asistir, de hacer sus funciones. Entonces, todo esto puede originar que finalmente cuando se audite el tema del comité quede en un tema de gabinete, quede en un tema documentario y en realidad eso no es el propósito del bloque del Comité de Seguridad y Salud. Muchas veces confundimos los especialistas de seguridad y salud, ármate el comité, que todo esté ok y nos enfocamos básicamente como prioridad en el tema documental. El tema documental es un complemento, los registros, las evidencias que nosotros debemos llevar para poder asegurarnos y demostrar que el comité está funcionando de manera correcta. Sin embargo, en el día a día, en la obra, en el centro de trabajo, nosotros deberíamos asegurarnos que la autonomía del comité esté libre de conflicto de intereses y también que esté haciendo sus funciones y responsabilidades. Tenemos que asegurarnos de eso, porque si estos tres problemas no se reducen en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud, los requisitos que nos van a fiscalizar van a tener bastante problema dentro del funcionamiento. Así que, ¿qué nos dice la autoridad? La autoridad ha establecido un anexo 3, y esto lo comentábamos en el módulo 1, muy potente, muy importante, un primer avance de un ordenamiento, de una lista de verificación en materia de SST para el sector construcción, donde ya nos dice cómo vamos a iniciar los requisitos dentro de los puntos claves del comité. Vamos a comenzar con los primeros 4, como ustedes saben, ya tenemos una plantilla editable, automatizada, todos los que están en la comunidad ISO, sea en Telegram o WhatsApp, ya se les compartió este primer bloque del comité y van a poder usarlo y entenderlo en esta capacitación para explicarlo un poco mejor. Y en esta lista, que es la misma de la SUNAFIL, pero está en un Excel automatizado, vamos a revisar los primeros 4 puntos. Y los primeros 4 puntos tienen que ver básicamente con que tengamos un comité de acuerdo al marco legal. Ya ustedes saben que el empleador con más de 20 trabajadores debe contar un comité de seguridad y salud. Es increíble, hay muchas empresas que MIPE sobre todo, no tienen un comité de seguridad y salud, ya están llegando a los 22, 25. Entonces ahí está también la labor evangelizadora de nosotros como especialistas para que ellos puedan cumplir con no solamente con ese marco legal, sino pueda coadyuvar a que exista un órgano que ayude a toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Pero si tenemos menos de 20 trabajadores, el marco legal es claro, tenemos que tener un supervisor de seguridad y salud. ¿Cuál es la particularidad especialmente de este checklist? Que también entra a tallar requisitos del Decreto Supremo 011-2019, que está más asociado al sector construcción. Aquí nos dice que el empleador que tiene a cargo, ojo aquí, más de una obra de construcción,
debe contar con un supervisor de seguridad y salud en cada obra que cuente con menos de 20 trabajadores. Y si tiene más de 20 trabajadores, tiene que constituir un subcomité de seguridad y salud. Entonces, hay una particularidad, ¿no? En obra de construcción también tenemos que tener subcomités o, en su defecto, un supervisor de seguridad y salud, que es parte también de lo que establece el Decreto Supremo 011-2019, seguridad en el sector construcción. Entonces, como este entrenamiento y este protocolo de fiscalización está orientado al sector construcción, lo interesante de esta herramienta es que no solamente te articula la ley 29783, no solamente te articula el reglamento o la resolución ministerial 256, que es la última, o la 256, que es la última en temas de comité, sino también vincula los requisitos del Decreto Supremo 011. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, estos primeros 4 bloques deberíamos tenerlo en semáforo verde. Ojo aquí, que aquí con tu herramienta checklist, aquí tú vas monitoreando si se cumple parcialmente o no se cumple. Vamos al punto 5, y este es un punto clave. Nos dice el anexo 3 que los miembros del comité, subcomité o, de ser el caso, el supervisor de seguridad y salud deben poseer un distintivo de acreditación. Muchas veces sucede que cuando viene la autoridad no se reconoce quién es el comité o el supervisor. O también en el día a día, sin expresar que venga la autoridad, no sabemos o no reconocemos quién nos representa. Inclusive después de las elecciones, es una forma de empoderar al nuevo comité o al supervisor, que ellos son los representantes. Es un distintivo que se le tiene que dar. En algunos casos, un photochep. Una de las recomendaciones o buenas prácticas que he visto en auditorías es que a la espalda del photochep, por ejemplo, se le hace un resumen de sus funciones y responsabilidades. Ese es un método muy interesante para que puedan ellos también estar recordando los puntos importantes de sus responsabilidades. En otros casos también se ha podido ver en auditorías, como ejemplo, digo, no quiere decir que esto sea la regla, que a veces se le hace un distintivo de acreditación con un chaleco distinto de representantes del comité. Así como tenemos, no sé, chalecos para las personas que hacen brigadistas, los de seguridad, los de primeros auxilios, los miembros del comité también se le puede hacer un distintivo distinto con respecto a un chaleco distinto. En algunos casos también colocan en el casco. Entonces la forma lo deja abierto, sin embargo es importante que se tenga un distintivo de acreditación, que obviamente nos diga que ellos son los representantes luego de un proceso que hayan tenido de elecciones. Algo importante que a veces se nos olvida, ustedes deben saber que desde el 2016 ya era obligatorio declarar en el T-Registro si la empresa cuenta con comité o supervisor. Y esto es algo que a veces se nos pasa a los de seguridad y salud porque no somos la parte de la parte de planilla o la parte de recursos humanos o la parte laboral. Si esta es la primera vez que estás viendo este tema, el T-Registro de planilla es un sistema que normalmente lo administra recursos humanos o planillas en la empresa, y te entras con tu clave SOL, entras con tu RUC, y ahí hay un campo, como ven en la imagen, donde tienes que declarar si tu empresa tiene comité o tiene supervisor, de acuerdo al número de trabajadores. Eso es una obligación y está también y va a ser fiscalizado en el punto 6. Está como referencia, o sea, puede pedir el inspector verificar si es que se ha hecho la declaración en el T-Registro. ¿Ya? Así que esto, acuérdense, no es algo nuevo, ya venía desde el 2016. Es una falta al proceso de inspección el no tenerlo declarado. El punto 7, ojo aquí, y hablábamos de este problema al inicio, ¿no? Muchas veces los miembros del comité se les pide hacer sus funciones y responsabilidades, pero no le estamos dando la debida capacitación. La norma te dice, en la ley, el reglamento, y también ha puesto la síntesis en el anexo 3, en el punto 7, que el empleador se ha brindado capacitaciones especializadas al comité o al supervisor.
Una capacitación especializada está orientada justamente a que pueda el comité o el supervisor realizar de manera eficiente, de manera eficaz sus funciones y responsabilidades. No es una capacitación general, no es una capacitación, no es una charla de 5 minutos. Yo he visto en auditorías que al comité se le da una charla de 5 minutos y con eso se le ha mandado a hacer sus funciones y responsabilidades. No, es una capacitación que tiene que estar orientada a que el comité pueda ejercer de forma eficaz sus funciones y responsabilidades. En ellos ustedes pueden dar cursos especializados, ¿no? Nosotros como empresa, por ejemplo, damos cursos a solicitud de cliente, hemos trabajado con el sector de energía, el sector construcción. Y bueno, algunos de los puntos que podemos compartir, por ejemplo, un primer curso básico que podríamos tomar como referencia son las funciones y responsabilidades, ¿no? Y la documentación que ellos tienen que revisar, supervisar. Otro curso importante, parte de sus funciones es también estar participando en el tema de la investigación de los accidentes. Entonces el comité tiene que tener conocimientos y competencias en el reporte, en la investigación de los accidentes, ¿no? Puede ser otra capacitación especializada. Recuerden aquí que son ideas, propuestas, no necesariamente así lo tienes que hacer, pero al menos llévate información para que tengas como referencia. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que parte de las funciones del comité también es hacer sus inspecciones, así que es un curso también. A veces el comité no sabe cómo inspeccionar el extintor, cómo inspeccionar las luces de emergencia, cómo inspeccionar el centro de trabajo, orden y limpieza, cosas básicas a veces el comité desconoce. Entonces los especialistas aquí pueden coadyuvar a brindarle herramientas de planificadas y no planificadas de inspección de seguridad y salud. Ojo aquí, el comité también tiene que tener conocimiento de cómo se monitorea la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud. Puede ser un cuarto curso, sin embargo, son temas que ustedes ya tienen que adaptar de acuerdo a la realidad de la organización. El fondo es que deberíamos siempre estar brindando capacitaciones especializadas y esto es parte también de lo que se va a fiscalizar dentro del protocolo de construcción. Yo recomiendo siempre que esto sea de manera ajustada a los riesgos de la organización, ¿no? Cuando ustedes ven el tema del comité, ellos tienen que ver, obviamente, un punto importante, la matriz HIPER, y entender realmente los riesgos, ¿no? Y esto es parte del proceso. Y bueno, en el caso de nosotros particularmente, cuando nos terciarizan esta actividad, lo hacemos pues con un auditor Mintra. Participo también en ese entrenamiento como auditor en seguridad y salud ISO 45. Por ahí también traemos brigadistas, miembros del Cuerpo General de los Bomberos, de tal manera que el conocimiento sea multidisciplinario, ¿no? Entonces, esto también le queríamos compartir el punto 7. Punto 8. El empleador debe proporcionar un lugar de reuniones donde se den las condiciones adecuadas para que el comité ejerza sus funciones. Algo importante, a veces esto no lo definimos en la planificación, ¿no? Formamos el comité, pero no sabemos en dónde se van a reunir y si es que tiene, por ejemplo, los recursos necesarios para que sesionen, ¿no? Para que lleven las actas, para que proyecten los acuerdos, para que analicen la información de riesgos. Entonces, esto es algo importante también, que es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos que asegurar en la conformación del comité. Algo importante, esto es también un punto que se fiscaliza, se revisa, no solamente en temas de comité, sino también en temas de auditorías ISO 45. Por un tema del 5.4 se revisa la participación y la consulta. ¿Qué nos dice este anexo 3? El Comité de Seguridad y Salud y los subcomités deben reunirse mensualmente de forma ordinaria. Y esto creo que ya todos los tenemos que saber. Nuestras reuniones tienen que ser mensuales y programadas y tienen que basarse en una agenda y un resultado de lo que se ha visto en esa reunión. Por ende, nosotros tenemos que llevar de manera correcta un libro de actas de Comité de Seguridad y Salud. Desde la constitución del Comité de Seguridad y Salud, desde las elecciones, hasta las reuniones mensuales. Ojo aquí, es común revisar el estado de los acuerdos anteriores.
Aquí también nosotros tenemos que hacer un barrido en cada reunión de cuál es el estado de los acuerdos anteriores y algo importante que a veces se nos olvida. Una copia de las reuniones tiene que ser compartida con los miembros del comité. Muchas veces no se revisa, no se concluye este punto importante, pero es importante que los miembros del comité tengan un resumen, una copia de los acuerdos que han llegado. Esto es parte también de lo que dice el marco legal. Así que en esta parte, muy posiblemente un inspector te va a pedir, primero, que el comité haya sido elegido por coelecciones, igual que el supervisor, y siguiendo el marco legal. Ya ustedes saben que hay un marco legal, un protocolo, que ya nos dice cómo son los plazos, qué formatos hay que llevar, ¿no? Después, el comité va a tener que instalarse y va a tener que reunirse mensualmente. Entonces, el inspector es muy probable que pida tu libro de actas, revise, que se esté reuniendo todos los meses y obviamente que estén tocando temas de la agenda y de las funciones y responsabilidades que tiene dentro de este acuerdo. Así que este registro es clave en un proceso de fiscalización, tenemos que tenerlo de manera ordenada. No solamente tenemos que hablar cuando está constituido el comité, hay un punto importante aquí en la normativa que habla qué sucede si el empleador inicia un proceso de reconformación del comité, y esto lo vamos a hablar mejor aquí. Aquí hay dos puntos claves, el 10 y el 11. El 10 tiene que ver con la 245. ¿Por qué? Porque nos dice que si existe un proceso de reconformación del comité, en aquellos casos donde obviamente hubo una finalización del vínculo laboral o ha incurrido en alguna causal para que ya no forme parte del comité, se tiene que hacer un proceso de reconformación del comité. Solamente si el 50% de los representantes finaliza el vínculo laboral. Pero ¿qué nos dice la 245? Siempre que el plazo para concluir su mandato sea mayor o igual a 6 meses. O sea, eso no nos decía la 011. En la 245 nos pide que se puede hacer esta actividad siempre que el plazo para concluir el mandato sea mayor o igual a 6 meses. Ojo aquí porque muchas veces estamos incumpliendo este punto. Hay un plazo mínimo que debemos cumplir para poder reconformar el comité cuando suceda estos casos de desvinculación del vínculo laboral o finalización del vínculo laboral o en alguna causal de vacancia, cosa que la 011 no lo dice. Esa es la diferencia del punto 10 y el punto 11, me parece genial. Ahora, Alex, ¿una reconformación del comité involucra nuevas elecciones? No necesariamente, no necesariamente. Puede darse unas nuevas elecciones si los representantes de los trabajadores o el empleador deciden no continuar, pero también se puede dar una renovación de los representantes. Si los representantes de los trabajadores o el empleador deciden continuar, pero se producen cambios en los cargos o funciones. Entonces puede haber esa alternativa también. O puede haber un cambio en la composición del comité si el empleador y los trabajadores deciden modificar la composición. Siempre tiene que darse esto acorde al marco legal y a las características que pide el marco legal. Puede acordarse un nuevo número de miembros o un nuevo número de representantes, pero siempre acorde a lo que te pide el marco legal. Así que estos son los puntos claves, el 10 y el 11. Y el último punto, que muchas veces también lo descuidamos, es que en construcción particularmente se tiene que tener un comité técnico de coordinación de SCT dentro de los 30 días calendarios contados desde por lo menos 2 empleadores que inicien la actividad de obra de construcción. Eso nos dice el artículo 43 del 011, ¿no? Entonces, este es un requisito particular, obviamente, del sector construcción. Cuando los inspectores van a ir a la obra, te van a pedir justamente, coméntame quién es tu comité técnico de coordinación de SCT, y nosotros tenemos que haber constituido y haber establecido este órgano que nos pide el artículo 43 del Decreto Supremo 011. Muy bien, una vez tenido estos 12 puntos, ya podríamos hacer nuestro barrido de evaluación de cumplimiento legal
que es lo que yo les recomendaba, para ver si cumplimos parcialmente o no cumplimos. Recuerden que aquí ustedes pueden apoyarse de la lista de verificación que se les ha compartido para que ustedes puedan tener justamente un primer nivel de cumplimiento en el bloque del comité. Son 12 puntos. Acá le hemos puesto todo cumple, cumple, cumple. Puede ser que salga 100, pero si ustedes utilizan el checklist en Excel, si ponen no cumple, va a penalizar algún punto de tal manera que puedan darle seguimiento. Una de las recomendaciones que yo le decía en el primer módulo, hay que hacer esto de manera preventiva. Todas las obras de construcción civil de ahora en adelante van a pasar por este protocolo de fiscalización. Tenemos que hacer esto de forma preventiva, no solamente por la fiscalización, lo más importante, para asegurarnos que realmente tenemos un comité sólido, que está funcionando de manera eficaz y que está ayudando a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Propósito final, el cuidado de la vida, el cuidado de la seguridad, porque un comité con recursos, capacitado, entrenado, independiente, realmente agrega mucho valor a los sistemas de gestión de seguridad y salud, porque van a aportar desde un concepto de participación y desde un concepto de experiencia. Esas son las funciones del Comité de Seguridad y Salud, esas son las responsabilidades. Así que si tú también has sido elegido miembro del Comité de Seguridad y Salud, por favor, ayuda a que se pueda dar realmente la verdadera cultura de seguridad y salud en la organización. Tienes claro ahora sí cuáles son tus funciones y responsabilidades, tienes claro cuáles son tus requisitos para que obviamente de la mano se trabaje con el empleador, no solamente para sacar una buena obra de construcción, sino una obra libre de accidentes de trabajo, que es lo que se busca y es el bien común de la sociedad, que tengamos lugares de trabajos dignos y saludables, que es el fin mayor de esta capacitación. Sin más, el tiempo siempre nos ha ganado, me despido. Gracias realmente por entrenarte, por estar aquí, por poder invertir tu tiempo en capacitarte. Este entrenamiento, si estás en alguna de las comunidades ISOs, te la voy a compartir de forma gratuita. De forma gratuita para que tú puedas seguir aprendiendo y entrenándote. Debajo de este video están los enlaces si es que puedes unirte a Telegram o te gusta más WhatsApp. Hay dos opciones. Sin embargo, también si necesitas algún acompañamiento, algún asesoramiento, nosotros como empresa también damos ese servicio. Escríbenos y si es que necesitas alguna consulta técnica, mándanos tu consulta y gustosos estaremos en responderte. Como les comenté en el primer módulo, también estamos haciendo servicios de preauditoría en este proceso. En el servicio de preauditoría organizamos un equipo de trabajo. Va un auditor Mintra, un auditor ISO 45, va un especialista en construcción y vamos a la obra para ver realmente el nivel de cumplimiento real con este protocolo, pero de manera preventiva, ¿no? También con otro marco referencial. Si eso es alguna consulta sobre este proceso de preauditoría o evaluación de cumplimiento, también nos puedes escribir y gustoso te podemos brindar información. Bueno, muchísimas gracias, realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes este entrenamiento. Te reconozco y felicito por estar aquí y el siguiente módulo, prepárense porque el siguiente módulo ya estamos entrando al reglamento de seguridad y salud y vamos a entrar también a los primeros registros que tenemos que tener en un sistema de gestión de seguridad y salud de acuerdo al anexo 3, siempre de acuerdo al anexo 3. Vamos a barrer ese anexo. Vamos a tratar de llegar hasta la meta final para que ustedes se beneficien de estos entrenamientos y de estas capacitaciones por el bien de su centro de trabajo. Muchísimas gracias. Si te ayudó esta presentación, nos ayudaría mucho que lo compartas con otros colegas, con otros profesionales en tus comunidades para que sigan aprendiendo y creciendo profesionalmente. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo módulo. Saludos con todos.